en algo diferente. Juan Manuel Astorga nos invita a un espacio para hablar de educación financiera, negocios y comercio desde la mirada distinta de BCI. Una presentación de Inversiones BCI. Más de 87 años de trayectoria. 10:07. Gracias por estar con nosotros. Volvemos a juntarnos ahora en algo diferente por la 100.1 e infinita.cl junto al BCI. Hoy día vamos a tener programa de mayor extensión, un especial. Y hoy tenemos aquí en el estudio a Alexis Sose, su gerente de estrategia de BCI Corredor de Bolsa. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Todo bien? Muy contento de que estemos aquí sentados en el estudio conversando. Sara Vial, Channel Owner, BCI Wealth Management. Sara, gracias por estar aquí también. Bienvenida. Muchas gracias. Bien cerquita al micrófono, porque mientras más cerca, más potente se escucha la voz, y esa es la idea. Hoy día vamos a hablar de un montón de cosas. Nos vamos a meter, por supuesto, en la incertidumbre de los mercados, esta guerra comercial que va y viene y que nos tiene a todos medios en vilo, ¿no? Pero aparecen también otros elementos, el levantamiento del cepo cambiario en Argentina y una serie de otras historias que, por supuesto, van complementando y van construyendo la realidad social, pero fundamentalmente económica del mundo en el que estamos viviendo. Pero, además de esa conversación, tenemos concurso hoy. Concurso. Y sería bueno que recordáramos el concurso porque no solo vamos a hablar, también vamos a regalar. Vamos a regalar una entrada a la maratón 10K. La Maratón de Santiago. Maratón de Santiago. Bueno, después vamos a hablar un poco de esta nueva cuenta de inversión digital BCI. Y este concurso se trata de, vamos a sortear una entrada para los 10K de la Maratón de Santiago a aquellas personas que abran su cuenta durante el día de hoy. Así es, o sea, lo que se hagan cliente durante el día, hoy, este 16 de abril, concursan por una inscripción a la Maratón de Santiago en la competencia de 10K. ¿Ustedes corren? Sí. ¿Alexis? A dejar a los niños al colegio. Ya Sí. sé. Es lo único que corro. No, Hacemos sí. el intento. Si a mí me ven corriendo, arranquen para el mismo lado, porque yo estoy también arrancando de algo. Pero celebro... Oye, pero entrada agotada. Sí, que... celebro a que cada vez hayan más personas que tengan el espíritu, el entusiasmo y el interés en desarrollar esta disciplina. Así es que, como están agotadas, esta entrada es muy valiosa. Muy valiosa. Los que se hagan clientes durante el día en el BCI van a concursar por una inscripción a la Maratón de Santiago en esta competencia de 10K. Decía yo, Alexis, Sara, que es muy interesante hoy día mirar con un poco de detenimiento. No tenemos prisa, tenemos harto tiempo para poder conversarlo durante esta hora aquí en el programa, de lo que está viviendo el mundo. Hay un cambio en el orden mundial y en muchos sentidos, y gatillado fundamentalmente por los liderazgos políticos, entre ellos los de Donald Trump. Pero entre esos cambios en el orden mundial, sin duda, está el cambio también de paradigma de cómo entendíamos las relaciones comerciales entre los países. Y me gustaría que partiéramos hablando un poquitito de eso, tratando de darle un contexto, si se quiere, un poco más profundo para luego mirar así como las últimas decisiones que se han tomado, porque uno a veces lo mira un poco lejano, pero sabemos que siempre una acción tiene una reacción y esto, por supuesto, tiene un impacto, Alexis. Sí, totalmente. De hecho, y uno tiene que pensar, y si haces una encuesta de cuántas personas han escuchado la guerra comercial, lo más probable es que te respondan que nadie la ha escuchado en el último tiempo. Y eso tiene que ver porque la última guerra comercial fue en el año 30, en la guerra. O sea, si tú de verdad te vas 100 años hacia atrás, ya te encuentras el mismo fenómeno que estamos viviendo hoy día, con leyes aprobadas en Estados Unidos, poniéndole aranceles a todos los países. En ese entonces, como era la guerra, venías de la Gran Depresión del 29, tenías en cierto sentido imponer aranceles a lo agrícola, a lo industrial, ¿cierto?, para proteger Estados Unidos. Y ahí hay dos corrientes que uno podría ir, desde el punto de vista más filosófico, discutir si es bueno o no poner aranceles. Porque si tú te fijas, el poner aranceles, uno de los grandes argumentos es proteger el trabajo, ¿cierto? Porque definitivamente tienes un mercado que en otro país se produce mucho más barato, entonces las fábricas o aquellas empresas en ese país tienden a cerrar, generan desempleo y las personas quedan divagando ahí, varados en una situación que no es muy grata. Claro, hasta que se logre que una política pública reconvierta productivamente a esas personas también en otras áreas, ¿no? Probablemente, sí. O sea, que no es tan fácil. O sea, nosotros cuando hemos tomado decisiones de cerrar, como fue, por ejemplo, no sé, el caso del carbón en Lota, reconvertir a esos trabajadores fue un proceso muy, muy complejo. Sí, totalmente. Bueno, ahí uno puede entrar a discutir si lo tiene que hacer el Estado o el mercado. Sí, o una combinación virtuosa entre ambos. También, eso es mucho mejor en la mayoría de las veces. Entonces, cuando tú entras a esa discusión histórica,
estos aranceles hace 100 años atrás ya estaban. Fue el mismo fenómeno. El contexto era distinto porque era la Gran Depresión, había guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o sea, estabas en un contexto distinto. Claro, esta fue la ley que se dictó en 1930, En ¿no? 1930 La por dos Scott-Hawley, sí, claro. exacto. Y, Sí. y que provocó una debacle, que al principio se quería proteger a los agricultores fundamentalmente y a un cierto grupo de empresarios con aranceles que entiendo llegaban hasta el 45% en ese Exacto, caso. sí. Era lo más alto. Muy distinto a los que escuchamos en algún momento del presidente Trump, pero ya con 45% lo que provocó fue el efecto contrario y avivó el nacionalismo económico en muchos países y derivó 9 años después la Segunda Guerra Mundial. Hambruna, inflación y mil cosas más. Claro. Y entonces, en esa protección uno puede discutir si efectivamente el argumento detrás de poner aranceles es correcto o no. Trump lo está haciendo desde una manera de proteger la industria dentro del país, ¿cierto? Y sigue predicando todo esto de mantener a los trabajadores, el empleo, el que Estados Unidos vuelva a ser grande, entre otras cosas. Con la historia, y yo soy mucho más defensor del libre mercado completamente, la historia avanza desde ahí en adelante a disminuir los aranceles, ojalá lo menos posible, las barreras a tenerlas lo más bajo posible. Y esto es refundacional un poco el hecho de volver a poner esto en la mesa. Ahora, por el otro lado, si tú piensas, había otra corriente en ese tiempo que lo que uno puede discutir hoy día, era si efectivamente estos aranceles los ponías con un límite. Porque el poner aranceles, ¿a quién daña finalmente? A la clase más pobre, ¿cierto? O sea, piensa tú, si nosotros tuviéramos en guerra, o esta guerra comercial con algunos países limítrofes en donde nos lo alimentamos, ¿qué harías? Generarías inflación, productos más caros, se duplican, entre otros más. Entonces, había otra corriente que hablaba de ponerle un límite al arancel. Si es que el precio estaba bajo ese límite, no tenía aranceles, ¿cierto? Porque producías dentro del mismo país. Claro. Y si efectivamente el precio se iba sobre eso, te convenía comprarlo a otro país que era más barato y traerlo, y eso significaba para la gente más pobre poder comprar a un precio asequible, ¿cierto? Hay industrias en nuestro país, Alexis Sara, que desaparecieron porque finalmente uno, pensando siempre en el consumidor final, se veía más beneficiado. No sé, la industria textil, que en Chile fue tan virtuosa en décadas pasadas, quedó subsumida, digamos, por la competencia de una industria extranjera que era más barata, de buena calidad también, y que finalmente provocó la gran crisis también de la industria textil. Pero al final del día, ¿quién se vio beneficiado? El consumidor. Totalmente. Claro, y movió la economía al final. O sea, cuesta reconvertir a esos trabajadores, a los propietarios de esas industrias, a otras áreas productivas, pero al final del día uno vela finalmente por el ciudadano, que el ciudadano es muchas cosas, y entre ellas es consumidor. Sí, mira, yo te puedo dar un ejemplo muy cercano. No sé si te acuerdas, Diesel, Wrangler, Fiorucci, que eran marcas. Ya. Esas, efectivamente, el jeans estaba en Chile, las fábricas estaban en el norte. ¿Ok? Exacto. Y tú abastecías a gran parte de Latinoamérica, ¿cierto? Y a Chile totalmente. Marcas muy reconocidas. Llega la crisis asiática, Estados Unidos firma un tratado con México, le sale más barato, listo, fábricas se trasladan allá, se acaba el mercado acá. Y terminas comprando a otro lado, y hoy día todo ese flujo se va hacia China. O sea, hoy día si tú quieres importar cualquier cosa textil, la mayoría en verdad está y lo traes desde China. Y ahí está el otro punto, el por qué Trump pone esto de aranceles. Piensa tú que en un mundo que uno ideal, y todos nosotros tres, vendemos en la misma cantidad, nos traspasamos bien, esto. No hay necesidad de imponernos aranceles porque ninguno es dominante. Pero vamos a suponer, y sin ánimo de ninguna, pero supongamos que Juan Manuel tiene el monopolio de venta. Nos vende a nosotros, a Sara, a mí, a todos, y eso significa que nosotros ya nuestros productos que competían muchas veces contigo, los dejamos de producir. Entonces, en ese orden mundial, China, si tú comparas desde el año 2000 al año 2020, cambió rotundamente. Estados Unidos era líder en exportaciones. Claro. Y hoy día China lidera completamente el mundo en términos de agregados comerciales, ¿cierto? No hay país que no tenga un tratado con China sobre algún producto en particular. Nosotros somos altísimamente dependientes de China en este contexto, y Estados Unidos lo que quiere tratar, o Trump en este caso, para no ponerlo en general, claro, porque no es ponerlo Estados Unidos contra China, no es Estados Unidos. Es el actual gobierno norteamericano. Exacto. El que tiene, ni siquiera el gobierno.
es el Es presidente Trump, Sí, porque sí, hay sí. personas dentro de su gobierno que también han expresado reparos bien severos a la política del presidente. Sí, totalmente. Bueno, ahí le pusieron a Elon Musk como el angelito bueno que le decía a Trump Claro. que efectivamente no lo hiciera, y por el otro Claro. lado tenía a otros diciéndole que siguiera en camino. Para mí, no conozco mucho a Trump. Hay un par de documentales bien buenos que te sirven para entender un poco cómo funciona y cómo ha funcionado toda su vida, pero a mí me da la impresión de que esto de los aranceles es poner sobre la mesa un tremendo argumento, demanda, si tú lo quisieras llamar, contra otros países para que se vengan a sentar con él. Eso Ajá. le gusta. Eso quiere, que se vayan a sentar con él y le digan, mira, ¿sabes qué? Te vamos a bajar los aranceles, vamos a comprarte más, vamos a hacer eso, como declaración de intenciones. Déjame preguntarte esto, Alexis, ya vamos con Sara, no vayan a creer que Sara se nos fue al estudio, no está aquí con nosotros, pero con ella, con ella tengo que profundizar en otro tema distinto, así que ahí Alexis será testigo también de esa conversación. Déjame preguntarte esto. ¿Por qué hay países que le aplicaban aranceles a Estados Unidos? Porque uno de los argumentos de Donald Trump es totalmente injusto, decía él, que a Estados Unidos le cobran aranceles y que a Estados Unidos le exijan que no imponga aranceles. Recordemos por qué hay otras economías que a Estados Unidos sí le imponían aranceles. Ujú. Porque me parece que es importante tratar de mirar también ese otro aspecto. Sí, mira, yo creo que para mí se generalizó un poco la guerra comercial, pero la guerra comercial es China. Es su principal competidor. ¿Hay productos estadounidenses que entran a China? No. O sea, si tú te vas a China, tienen restringido productos. ¿Cuánto le costó entrar a Tesla? ¿Cuánto le costó, por ejemplo, Facebook o Meta u otras? No pueden entrar. Entonces, ese proteccionismo que tiene China ha llevado a hacer en desmedro un poco de este libre comercio a nivel internacional, y esta, para mi gusto, es una guerra unidireccional entre China y Estados Unidos. Ya. Ahora, habían otros países, y corrígeme en esto, que se venían quejando agriamente hace ya algún tiempo de que decían que Estados Unidos aplicaba ciertos subsidios a sectores productivos Sí. locales, y al aplicarle esos subsidios, sus productos eran más competitivos cuando llegaban a ese tercer país, y que la única manera que tenía ese tercer país para poder compensar ese subsidio aplicado de forma local en Estados Unidos era cobrando el arancel a Estados Unidos. Totalmente, sí. O sea, son maneras de proteger la industria interna. El dumping. Subsidios, sí, exacto. Poner aranceles. China lo que hacía era indirectamente, acuérdate que depreciaba su moneda. Exacto. O sea, depreciaba su moneda para que sus productos fueran más baratos y todos le comprásemos. Y es esto no es del último año, son 20 años, 25 años que lleva haciendo esto. Pero no sé si en conclusión o un poco el tema, tal como en el año 30 nosotros vimos exactamente los mismos fenómenos de alzas de aranceles, se acabó con una nueva presidencia, en el 33, 34, ya no me acuerdo muy bien, y con esa nueva presidencia se abolieron completamente todas esas leyes que los diputados habían votado en ese tiempo de poner aranceles, y eso llevó a que el libre comercio otra vez fuera. Teníamos tasa, si uno mira desde el 900 en adelante, tasa en Estados Unidos 25% de aranceles. Hace algunos años atrás esa tasa estaba en un 5%. O sea, era en realidad el libre comercio, el no imponer aranceles, permitía que los productos viajaran de un país a otro y que los consumidores se beneficiaran. Si finalmente tú detrás de esto ves un perjudicado que somos nosotros mismos, te sale más caro totalmente. Piensa en el ejemplo nomás del iPhone. El iPhone habían piezas que eran de otros países, las importaban y armaban el iPhone. Era ilógico que te saliera el doble de caro en Estados Unidos que en otros países. Claro. Cuando ¿Cómo? es un producto norteamericano. Totalmente. Alexis, ¿quién es el más perjudicado con una guerra arancelaria? ¿Es el consumidor final? ¿Es el importador que termina pagando un precio más caro? ¿Es el que exporta y por lo tanto el país al que le pusieron el arancel? Porque da la sensación de que no queda tampoco tan claro realmente. Según Trump, es el exportador, el país que va a exportar ese producto, el que puede eventualmente pagar el mayor costo. Pero la verdad uno piensa que en realidad el que lo paga es el que lo importa, no el que se lo está comprando a ese otro país. Pero uno dice no, porque el importador igual se lo va a traspasar al consumidor y al final el perjudicado es el consumidor. ¿Quién Sí. es el perjudicado? Yo ¿O los creo tres? que todos en la cadena, pero más el consumidor final. Sí. Yo creo que ahí es donde se refleja, sobre todo por los efectos inflacionarios. A mí me llama mucho la atención, mira, si tú pones en contexto al presidente Trump, ¿de qué partido es? ¿O qué profesa en términos económicos? Claro, es republicano y uno tiende a pensar que es, digamos, de la esencia, digamos, del comercio como Estados Unidos lo defendió desde Milton Friedman en adelante. Totalmente. Digamos. Y hoy día lo ves mucho más cercano a las políticas de Argentina de los Kirchner que las de Milei.
Y mientras tanto el país comunista, China, defendiendo el libre comercio. Totalmente. ¿En qué mundo estamos? No, estamos al revés. De hecho, China, que crea dentro de su propio país, crea una ciudad para hacerla libre económicamente, claro. que tenía 2 millones de habitantes, y cuando dice, ¿sabes qué? Esta ciudad la vamos a hacer libre en términos económicos para probar esto, como una especie de ¿cómo lo llamamos nosotros en el banco siempre que hacemos algo? Las pruebas de concepto, Claro, ¿cierto? claro. Cuando armamos esto. Arman uno y pasa de 2 millones de habitantes a 11 millones de habitantes. O sea, tiene efectivamente el mundo al revés. Hoy día tienes muchos presidentes republicanos en Estados Unidos que dictan mucho más medidas proteccionistas, socialistas, como de ese segmento que las propias de su partido. Entonces, no sé si, Claro. si hay un como están los tiempos hoy día, una crisis de identidad sobre eso, o qué está pasando. No lo entiendo. Yo sé que te va a ser la pregunta más difícil probablemente hasta ahora de la conversación, pero ¿en qué puede terminar esta guerra comercial? Porque estamos viendo que tú subes los aranceles, el otro se lo sube de vuelta, te los vuelve a subir, y vemos una escalada en el que se va generando una tensión arancelaria, porque es política, pero fundamentalmente hasta ahora es arancelaria. No hemos visto ningún tipo de amenaza de otro tipo que no sea simplemente aranceles, de otro tipo de represalias diferentes a las económicas o comerciales. Pero ¿en qué puede eventualmente derivar o terminar esto? Sí, terminar es difícil entender y saber pero a lo mejor cómo puede ir escalando. Que Estados Unidos diga, ¿sabes qué? Ni un producto de China se entre a Estados Unidos. Que es lo que está haciendo China hoy día, ¿cierto? Cuando Claro. dice, hoy, ¿sabes qué? Me estás poniendo más aranceles, ya van en 145% de aranceles. 145. Dice, ¿sabes qué? No compro más autos acá, no compro más acá. Y lo que va a terminar derivando es 2 economías totalmente separadas, y eso les va a permitir a lo mejor a China como argumento ir a Taiwán. Ya. Yo creo que no, la derivación a lo que voy es que la derivación de la guerra comercial no va a ser solamente la inflación o temas de productos más caros, sino que puede derivar en otro efecto que desconozco, pero que puede crecer a otro segmento, guerras o apropiaciones de otros. Dices tú, puede aumentar el objetivo chino de recuperar el control de Taiwán. Totalmente. Y Estados Unidos, piensa tú, Groenlandia, Canadá, o ya se ha ido extendiendo. Claro, sí. recordemos que en el caso de Taiwán es mirado por la mayoría de los países del mundo como una economía. No hablan de un país o una república independiente para evitarse problemas con China, pero sí se le reconoce como una economía independiente de China. Se habla de los líderes APEC, para no tener que decir los presidentes de los países de la APEC, porque Taiwán no es reconocido como país por mucho, pero claro, Taiwán opera de una manera independiente a la de China, y sabemos que China tiene un interés en recuperar ese control, y el mundo no resiste un tercer conflicto. Ya tenemos en el Medio Oriente y en Ucrania con Rusia. Sí, mira, a mí me gusta mucho la serie y película. Yo creo hay uno que se llama An American Dream en una plataforma en Netflix, que es 4 capítulos de la vida de Trump desde joven hasta llegar a ser presidente. Buenísimo para entender un poco cómo piensa. Después está American Factory, que es uno que ganó premio de una fábrica en Estados Unidos que construía parabrisas, que quebró, y que un chino se apodera ahí y trae chinos desde a hacerse parte de como trabajador, y ves la diferencia entre un trabajador en Estados Unidos y creo que se llama American Factory, si no me equivoco, que fue premiado hace un par de años atrás. Para mí esas dos te dan como ciertas luces, no va a poder ser profundo, pero te da el inicio para ir analizando mucho más de todo este conflicto entre estos dos países y cómo funcionan. Vamos a hablar de inversión en un momento más, de mirar los horizontes de inversión también, de cómo diversificar. Y Sara, en algún momento vamos a hablar también de esas alternativas de inversión en la cuenta de inversiones de BCI, la cuenta digital. Cuenta digital de inversión de BCI, sí. Ya. Y solo dejo de plantear esta pregunta, aunque lo vamos a conversar con harto detenimiento después de la pausa, pero ¿cuán difícil es abrir esa cuenta de inversiones? Difícil, nada, es muy fácil, es 100% digital. Tienen que ingresar a bci.cl, inversiones, y ingresar sus datos, y ahí pueden abrir esta nueva cuenta para poder invertir en las distintas alternativas de inversión. Ya, lo vamos a conversar en un momento más, vamos a explicar Así es. bien cómo funciona, cómo opera, con qué me puedo encontrar ahí. Y para alguien que no necesariamente se maneja en este tema, si le va a resultar árido o por el contrario simple. Claro. Así que lo vamos a conversar un ratito más. Sara, Alexis, les propongo la pausa. Son las 10:26. Estamos en algo diferente junto al BCI. La pausa y volvemos. Estamos de regreso, 10:32 ya, conversando con Alexis Sose, subgerente de estrategia BCI Corredor de Bolsa, y estamos también junto a Sara Vial,
Channel Owner, BCI Wealth Management. Alexis, te voy a poner una pausa en la conversación que estábamos teniendo. Totalmente. Porque vamos a hablar de vuelta de mirar las inversiones y las recomendaciones que hay que hacer, la importancia de mantener ahí inversiones, cómo diversificarse. Pero Si no, la Sara después me va a ir retando en el auto, que hable mucho, que no la dejo hablar. pero Podemos ahora, contar de la cuenta. Lo que pasa es que ella Cuenta. me habló todo el camino para acá en el auto, entonces ahora ya Se está tenía vengando, ganas. se te está está, vengando. te está quitando. Sara, primero partamos bien mirando qué es lo que es la cuenta de inversiones digital de BCI. Mira, la cuenta de inversiones digital BCI, hace un tiempo nosotros también vinimos a este programa a contar de esta nueva propuesta que tenemos en el banco, que es una nueva forma de hacerse cliente de BCI bajo una propuesta de inversión. Hay muchos clientes que están buscando dónde invertir, dónde poder encontrar distintas alternativas de inversión, dependiendo de su perfil. Y justamente hablábamos con Alexis en el auto, hoy en día está tan volátil todo esto de los mercados, yo creo que la gente está súper abrumada y no sabe qué hacer con su dinero. Y en el fondo por eso queríamos venir para acá a contarles que nosotros tenemos esta nueva cuenta de inversiones BCI Digital, donde los clientes pueden invertir en distintas alternativas. De acuerdo a su perfil de riesgo, pueden encontrar alternativas de inversión muy conservadoras, como son los depósitos a plazo, distintos fondos mutuos, algunos más conservadores, otros balanceados y otros más arriesgados. Y ya los que son con unos perfiles más arriesgados, Más guerrero. más guerrero, Y de ir a la claro. pelea a ver con qué me encuentro. Claro, que tal vez quiera aprovechar oportunidades en toda esta crisis que se está viendo, pueden optar por ETF, pueden optar por acciones nacionales, internacionales, etcétera. Ahora, ¿tengo que ser cliente del banco para abrir una cuenta digital? No tienes que ser cliente del banco. La idea es abrirle las puertas a todos aquellos que no tienen ningún tipo de cuenta con nosotros y tal vez que quieren ser parte del BCI, pero solamente en el mundo de las inversiones. O sea, puedo ser cuenta correntista o no ser cuenta correntista y para los dos, digamos, es equivalente la posibilidad de abrir una cuenta Claro, de inversiones digital. Siendo cuenta correntista puede invertir con nosotros como siempre han podido, pero aquellos que no tienen cuenta corriente con nosotros los invitamos a que abran esta nueva cuenta de inversiones que tiene costo de mantención cero. Y en el fondo puedes invertir desde 5.000 pesos en distintas alternativas como lo nombraba anteriormente. Desde 5.000. Desde 5.000 pesos. ¿Cuán difícil es el proceso de abrir una cuenta de Es inversiones? súper fácil, es súper amigable, a través de la web del BCI. Tienen que contestar rellenar un par de datos personales y eso lo va a dejar en el fondo habilitado para que ya pueda invertir tanto en fondos mutuos, acciones, etcétera. Ya, ahora, ¿uno esto lo tiene que ir haciendo solito? ¿Alguien te va guiando? ¿Cuán amistoso Mira, es? es tan amistoso y fácil el proceso que uno lo puede hacer completamente solo. En el caso de tener dudas, de no saber qué rellenar, bueno, obviamente nosotros estamos ahí para ayudar y entregarle toda la información necesaria. Pero el momento de decidir invertir, por ejemplo, yo quiero invertir y yo digo, chuta, no sé qué significa exactamente esto. Claro, siempre nos pasa que hay dos perfiles de inversionistas. Hay algunos que les gusta invertir de manera asesorada, de que el equipo experto acá, como tenemos a Alexis, los vaya ayudando y les diga dónde invertir de acuerdo a la personalidad y perfil del cliente. Y eso puede optar a través de esta cuenta. Tenemos asesoría digital donde tiene que contestar un par de preguntas y después en el fondo le damos una solución de inversión de acuerdo a las respuestas que vaya dando. También contamos con inversión por objetivo, que es una herramienta que a mí personalmente me encanta, que en el fondo tú pones cuál es tu objetivo, el plazo en que lo quieres lograr. Y ahí nosotros te damos una recomendación para que puedas lograr ese sueño que tengas de aquí a 1 año, 2 años, etc. Y bueno, y está el otro perfil que va directamente a la alternativa o solución que busca. Quiero este fondo mutuo específico, quiero esta acción, lee los informes que hace el equipo de estrategia y dices, ¿sabes qué? Me tienta comprar esta acción específica y va a la aplicación, lo puede comprar sin ningún problema, después lo puede vender. Es súper fácil, es súper amigable y la idea es en el fondo acompañar a nuestros clientes, tanto los que quieren invertir de manera asesorada como los que los quieren hacer en un instrumento puntual. Ya, ahora, dijiste la aplicación, ¿se puede hacer tanto la aplicación como de del Esta sitio nueva web? cuenta solamente pueden operar a través de la app BCI. Ya, a través de la aplicación del BCI. Súper amigable, súper fácil y en el fondo, a ver, nuestro compromiso cuando hicimos todo este proyecto es tratar de que el cliente se sintiera acompañado y guiado a la hora de invertir, no dejarlo solo en el fondo.
Por eso te digo, es súper amigable, súper fácil, intuitiva, así que yo sé con mucha seguridad que es una muy buena alternativa para poder encontrar distintas soluciones. Te voy a preguntar más adelante sobre los tipos de inversionistas, los perfiles, las alternativas que existen para ello. Y un par de cosas más, pero antes, y a propósito de esto que ustedes hacen, Alexis, porque en la práctica, a partir de los análisis que ustedes desarrollan, también uno va siendo guiado de alguna manera también a entender un poquitito mejor el complejo escenario, porque para muchos puede ser muy árido, distante o no necesariamente digerible de buenas a primeras. ¿Cómo trabajan desde el punto de vista de ese análisis para que luego uno pueda resolver dónde le conviene invertir? Mira, o sea, estamos constantemente detectando oportunidades y eso nos da una base que nosotros podamos hacer las recomendaciones. Lo podemos hacer, como decía Sara, para alguien que quiera que lo autogestionen, cede el mandato, nosotros gestionamos, o también que escuche nuestras recomendaciones y tome sus propias decisiones. Nosotros no tenemos que ser los únicos que hablen en el mercado para tomar la decisión, pero lo importante es que se nutra de mucha información y a través de eso tome la decisión. Mira, como mensaje, yo creo que hoy día de inversiones, detrás de todo este estudio que hacemos nosotros, yo creo que es la importancia de mantenerse invertido. Si tú miras hacia atrás, la mayoría del tiempo, por ejemplo, pandemia, inflación, bolsa cayendo 35%. Después de eso se recuperó y terminó subiendo 70%, 100% más cualquier índice. ¿Okay? En la crisis subprime, en Europa, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, crisis asiática, crisis de tequila, anda hacia atrás y vas a tener un montón de argumentos de cuando hay crisis y corrigen los mercados. Pero aquel que se mantiene invertido es que finalmente termina viendo un buen retorno en el largo plazo. Mantenerse invertido es no solamente hacer las inversiones, sino que mantener la inversión. No, el tener la capacidad de tolerar todos los vaivenes de mercado. Hay gente que se asusta, claro. Sí, totalmente. Mira, tú tienes distintos perfiles. Tienes el perfil que es más conservador y, como decía Sara, ese perfil conservador, si en verdad tú se mueve un poquitito y pierdes 1.000 pesos y ya estás out, eso es mucho mejor tener un acceso, por ejemplo, a depósito a plazo, ¿cierto? Tienes una tasa de rentabilidad conocida y al final de mes va a ver tu capital más esa rentabilidad. Después puedes entrar en el detalle si le gana o no le gana la inflación u otro, cuánto es el poder adquisitivo que tiene detrás de eso. Pero por lo menos ya estar tranquilo que obtener tienes algo conocido. Y de ahí tú les vas aumentando un poco más el riesgo. ¿Cómo se va aumentando? Vayan definiéndome esos perfiles, o sea, esos aumentos. A ver. Mira, hoy día, con todo lo de la guerra comercial, si tú hubieses estado expuesto completamente a renta variable, bien arriesgado, cierta tolerancia, tú hubieses encontrado con 4 días cayendo consecutivos en donde cayó 13% la bolsa. O sea, tenías 1 millón de pesos, terminaste cayendo por debajo de los 900.000 pesos tu capital. Claro. ¿Vale? ¿Qué hubiese pasado ahí? Para cualquier persona que hubiese tenido temor, lo más probable es que después de 4 días seguido cayendo hubiese dicho, sabes que estoy perdiendo más de 100.000 pesos, mejor saco esto, vendo y me quedo con mis 870.000 pesos, ¿cierto? Y prefiero tener esto que perder mucho más porque no sé hasta dónde va a llegar la guerra comercial, derive en algo más que solamente la guerra comercial. Si se hubiese salido, al otro día, fíjate qué pasó, que Trump a mediodía dice, ¿sabes qué? Los aranceles ahora ya no son para todos, voy a postergar los 90 días. Le pone pausa salvo a China. Le pone pausa. La bolsa sube 10%. Si tú hubieses salido, tú hubieses perdido esa subida. Y ya te hubieses quedado fuera completamente. Entonces, eso es lo que está detrás del mantenerse invertido. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuándo uno debería detectar que es un buen momento para salirse? Más allá de salirse por razones personales, como por ejemplo quiero recuperar la inversión. Claro. Totalmente. Yo creo que, ¿sabes qué? Esa pregunta radica en algo que es ilógico para el ser humano en sí. Tú deberías salirte cuando todo el mundo esté comprando, cuando todo esté muy arriba, todo esté rentando lo máximo histórico, ahí es donde tú te tienes que salir. Cuando todo el mundo esté comprando. Cuando todos estén comprando, tú tienes que tomar la decisión racional de ir saliéndote. Y por el contrario, cuando estas caídas de 13%, 20%, llevamos acumulado en el año 18% de caída en bolsa, 20%. O sea, si tú lo comparabas con lo que fue la pandemia u otro, no había comparación en el nivel de riesgo que había detrás de esa caída. En ese momento es cuando uno racionalmente debería decir, ¿sabes qué? Ahora compro. Claro. Sí, pero el ser humano no funciona así. La masa funciona que cuando está cayendo todo,
dices, me salgo, mejor salgo, vendo, y eso es lo que genera muchas veces que siga cayendo mucho más. Qué difícil es como... Es difícil, sí. Es como ir Difícil a tomar la contrapelo. decisión. Claro. Totalmente. Sí. Pero ponte tú, ahí en eso, nosotros sí tenemos esa decisión más fría, pues estamos mirando desde el otro lado, ¿cierto? Involucra una decisión menos emocional y efectivamente... Y en base a experiencias pasadas que... Totalmente. Y ahí te das cuenta de que cuando todo cae es el momento en donde tú ya empiezas a buscar un posicionamiento más a largo plazo. Cuando tú dices en base a experiencia pasada, Sara, a ver, profundiza esa idea. ¿A qué te refieres con mirar experiencia pasada? Porque en el fondo ahí Alexis está con su equipo constantemente analizando los mercados y sabe en el fondo que cuando ya bajan es una buena oportunidad para poder invertir. Entonces ahora si se está repitiendo esa misma situación, bueno, fríamente ya pueden tomar la decisión y lo hacen con conocimiento hacia atrás. Sí, y ahí mira, para ir bajando un poco al cómo distribuir. Hoy día nos encontramos en un mundo en donde los últimos años después de la pandemia la renta variable, que es todo lo que tiene que ver con acciones, índices, ¿cierto?, había subido considerablemente. Piensa tú en la Bolsa de Chile, lleva 5 años consecutivos subiendo. Este año llevaba 17% de retorno en los primeros 3 meses del año. El año pasado ya había rentado 8, el anterior había rentado más de 20. O sea, tenías en verdad un escenario de 3-4 años subiendo la bolsa con todo. En ese contexto, claro que tu relación, si tú tenías este $1.000.000, tenías más cargado a renta variable, ¿cierto? Te daba el escenario, era más asequible para tomar un riesgo mayor. Estados Unidos, Chile o cualquier otra economía. Pero hoy día, como está más turbulento, te vas traspasando a todo lo que es más renta fija, a todo lo que tiene una tasa más conocida, ¿cierto? La renta fija todos sabemos que no es fija, pero sí se llama así porque conocen más o menos los flujos que te podrían llegar. Y detrás de eso, hoy día tu composición debiese estar con un peso mucho mayor a renta fija que a renta variable. ¿Okay? Si tú te vas a un portafolio más balanceado, 50-50 por ejemplo, o tener un porcentaje más de renta fija, te va a ayudar a mantener este retorno a largo plazo que tú puedes acceder más atractivo que si tú lo tuvieras en solo un depósito a plazo, por ejemplo. ¿Okay? Y mucha gente también se pone ambiciosa. En el último tiempo uno hablaba con clientes e iba a ver y siempre te preguntaban ¿cuánto va a retornar esto? ¿20, 15%? Mira, para ser claro, la bolsa de Estados Unidos, si tú agarras los últimos 30 años, su retorno anual es 8%, 8,5%. ¿Por qué uno debería buscar más retorno promedio que ese? Claro. Y ahí es cuando esta como irracionalidad de tratar de acaparar más retorno todo el rato no funciona. Yo prefiero más largo plazo el tener retornos constantes que el tener un one time de... Claro, y ahí yo creo que también decirle a la gente que aproveche tal vez estas oportunidades, que aquellos que abran esta cuenta de inversiones, estamos con tasas preferenciales en depósitos a plazo de 0,46, estamos con comisión cero en ETF y en acciones internacionales y también una muy buena comisión para acciones nacionales. Entonces, para poner en contexto, Juanma, que cuando uno dice 0,46 dice, ya, pero ¿qué es eso? no. Cuando tú tomas un depósito a plazo y te vas a cualquier banco, los depósitos a plazo están rentando más o menos 0,39 mensual a 0,40. Acá nosotros estamos dando 6 puntos más de lo que son los depósitos a plazo en el mercado. O sea, estás hablando de una tasa que va a pasar anual desde un 4,8%, te vas a ir a más de un 5%. O sea, ya empiezas a ganar mucho más retorno solamente por hacerte cliente en términos digitales. Ya. ¿Puedo invertir en acciones que estén fuera de Chile? Acciones internacionales sí se puede invertir. Sí. Y ahora estamos con comisión cero, así que también es una buena oportunidad. Que es un buen dato. Yo tengo abierto aquí la aplicación y te dice, definamos el perfil de inversionista. Entonces dice, ¿cuál es su conocimiento del mundo financiero? Y aquí uno elige entre las 4 alternativas. No tengo conocimiento, entiendo lo que es, pero no sigo el mundo financiero. Dice, tengo conocimientos, pero no soy experto en finanzas, o tengo conocimiento y me considero experto en finanzas. Ahí se marcaría Alexis, ¿no? Marcaría Sara. Yo voy a marcar el anterior, porque seamos más humildes. Ya. Y le pongo continuar. Y dice, de los siguientes productos financieros, ¿cuáles son los más riesgosos de los que he invertido? No tengo experiencia, están los depósitos a plazo, cuentas de ahorro o fondos mutuos de corto plazo. Me dice fondos mutuos de renta fija, los fondos mutuos mixtos o de renta variable, acciones nacionales o internacionales o derivados simultáneos, ventas cortas y otros. Ya, voy a marcar cualquiera, ¿sí? En el fondo para poder ir avanzando. Y me dice, en el supuesto que inviertas 10 millones de pesos y que el resultado de tu inversión al cabo de un año puede tener 3 resultados posibles. ¿Con qué resultado de inversión te sentirías más cómodo?
Y aquí me va ofreciendo una serie de alternativas. Es Claro, decir, como escenarios, distintos escenarios que... Ese es tu perfil de riesgo específicamente. Te dice si tú pones una cierta cantidad de plata, ¿cuánto toleras? Claro. ¿Qué Claro. tanta tolerancia tiene al riesgo a la hora de invertir? ya. Y a partir de ahí, te va haciendo una siguiente... En el fondo te ayuda a descubrirte a ti mismo. Exacto. Esto es muy interesante porque probablemente uno, mirado desde afuera, que nunca lo ha hecho, dice, me costaría un poco entender cuál es mi perfil. Pero esta es una guía, en el fondo, que me obliga a hacerme preguntas a mí. Quedó claro y a la vez es muy importante conocer tu perfil de inversionista cuando quieres tomar una decisión a la hora de invertir. Ahora, Clave. ¿uno puede simular, por ejemplo, en esta aplicación una inversión antes de invertir? Uno puede simular depósitos a plazo para saber la tasa que te da en el periodo que tú necesites. Y también puedes simular con esta herramienta que te comentaba antes, que es inversión por objetivo, donde tú vas modificando ciertos campos, que en cuanto al plazo, cuánto dinero quieres obtener, en cuánto tiempo, etcétera, y ahí vas simulando y te damos una solución de acuerdo a este sueño que quieres cumplir. Ya, perfecto. O sea, por lo tanto, puedo sí hacer una simulación. También, o sea, puedes obtener a través del sitio público, tenemos la calculadora de rentabilidades en fondos mutuos, que en el fondo te calcula de acuerdo al rendimiento pasado. Nunca lo puede hacer, obviamente, hacia el futuro, porque no te podemos asegurar una rentabilidad. No, evidente, pero ¿es fácil seguir el rendimiento de las inversiones que uno haga? Muy fácil, también. Ese es un punto bien importante porque muchas veces nuestros clientes, a ver, cuando invierten les baja la ansiedad de, oye, ¿cómo va mi inversión? ¿Y ¿Cuánto eso llevo? es muy común? Sí, es súper común. Ya. Sí. Yo creo que lo que más le importa a los clientes es ver cómo va su inversión. Y justamente acá a través de la app tenemos esta vista interactiva donde tú puedes ir viendo cómo va la inversión que hiciste y es súper fácil, te la muestra a través de gráficos, puedes ir cambiando los periodos, súper amigable también. Ya, perfecto. Es como un vicio esto. Es como un vicio, claro. Sí, porque hay gente que se Es queda que es pegado. Yo entretenido, tengo amigos que entretenido están el todo el mundo. rato mirando el celular. Sí, Sí. sí. Pero no es necesario hacerlo. No es necesario, yo encuentro, en mi opinión, no es necesario estar constantemente Alexis. viéndola. O sea, yo lo veo todos los días. Ya, pero es que parte tú del trabajo. tú pero- estás ahí con esto, pues como que te dijera que Claro. yo me leo todo el diario todos los días. Exacto. Sí. Sí. Mira, depende un poco lo que quieras hacer. Hay distintos perfiles. Hay gente que tiene como decía la Sara, un objetivo a largo plazo. Pone algún capital, lo va juntando y no lo mira hasta 1 año, 2 años, ¿cierto? Entonces se olvida un poco de lo que pasa entre medio. Y hay otras personas que les gusta estar entrando y saliendo todo el rato. Claro. ¿Ok? Oye, ¿sabes que hoy día está barato? Compro, ganó 5%, se salió en la tarde. Y sienta adrenalina de eso. Tiene pros y contras, ojo. Ahí hay un montón de estudios que llevan a decir que en el largo plazo en realidad lo mejor es estar invertido y no estar saliendo y entrando, ¿ok? Pero también tiene sus ventajas en entrar y salir rápido, que te evitas todas estas turbulencias muchas veces. A veces te quedas dentro, ¿cierto? Y sufres un poco más. Pero las dos tienen ventajas. Para mi gusto, el poner una inversión racional, estudiada y esperarla en un largo plazo que madure es lo que mejor renta. Para mi gusto. Y es importante en el fondo dejar tranquilo a los clientes que hay un lugar en nuestra edad donde van a poder ir haciendo seguimiento. Si lo quieren hacer cada 1 hora, está la posibilidad. Si lo quieren hacer cada 1 semana, cada ciertos periodos, está. Ya, a ver cómo funciona eso. En el fondo es lo que hablábamos antes, es lo que es la vista interactiva o donde tú puedes ir viendo el rendimiento de tus inversiones. Entonces, en el fondo, como que es importante que los clientes sepan que van a poder invertir y a su vez van a poder ir viendo este seguimiento, ir haciendo seguimiento de sus inversiones. No es como que inviertan y después no sepan cómo van su inversión. Ya. Yo sé que esta pregunta es compleja, Alexis, pero ya... Entonces, ¿sabes? desde que la Sara- Acá está el experto. Pero estamos discutiendo sobre hacer inversiones en un año muy incierto, más incierto que en años anteriores. ¿Por qué sería bueno hacer inversiones en un año tan incierto? Mira, a ver, el quedarte fuera no te va a generar mayor retorno. De hecho, incluso si no invirtieras en nada y lo estuvieras en el colchón abajo, pierdes por inflación. Hoy día nosotros tenemos proyectado en el año más de 4% de inflación. O sea, ya estarías perdiendo poder adquisitivo. Imagínate. Entonces, lo que uno trata de buscar entre eso es estar invertido o con menos riesgo, más conservador, o metiendo un poco más de riesgo. Hoy día, particularmente con el mundo turbulento, a mí me gustan mucho los portafolios que son balanceados, que tienen un balance entre el riesgo y lo más seguro.
¿ok? Normalmente el 50-50 o 60-40 son los mejores balances en los portafolios en inversiones que uno pudiese tener. Si tú tomas la historia en el largo plazo, son los que finalmente terminan teniendo el mejor retorno con un riesgo más acotado. ¿Qué es lo que uno busca? O sea, si tú le preguntas a cualquiera, mira, quiero ganar mucha plata con poco riesgo. No existe eso, ¿ok? Hemos visto un montón de casos en los mercados donde te aseguran algo con poco riesgo y termina siendo otra cosa. Acá no, acá lo que digo yo es que tú con todos los instrumentos de mercado configures una parrilla que te permita tolerar riesgo, ganar retorno, pero que ese riesgo sea lo más acotado posible. Ya. Estamos en la recta final. Recordemos la esencia. ¿Cómo se puede invertir en BCI hoy día? Hoy se puede invertir abriendo esta nueva cuenta de inversiones digital, BCI, a través de nuestra web, de una manera súper simple, 100% digital. Puede invertir a partir de 5.000 pesos, una cuenta corriente digital, que no tiene costo de mantención y que le permitirá invertir en las distintas alternativas que tenemos en BCI. Ya, perfecto. Quiero también recordar que los que abran la cuenta de inversiones hoy día van a participar en el sorteo por una inscripción o una entrada más bien para la maratón 10K. 10K. La maratón de Santiago. Exacto. Ya. Que está agotado, así que una buena oportunidad para los que se motiven ahí. ¿Alguno de los dos va a correr la maratón? No. No, es que cedí mi entrada para... Claro. Mi entrada la estoy donando El para... sacrificio ahí, dale. Bien, muy bien. Ya, excelente. Oye, Napo, vamos a ver cómo va evolucionando esto, tanto la economía global como la guerra comercial eventualmente va generando impactos, pero al mismo tiempo también de las crisis surgen oportunidades. Exacto. Y para los que inviertan esta puede ser una súper buena oportunidad. Yo creo que sí, totalmente. Se ha visto en la historia, en crisis anteriores, mercados cayendo, turbulencias con lo peor que te puedes imaginar hacia atrás y termina en el largo plazo rindiendo. Lo que pasa es que tener la tolerancia para poder hacerlo, ¿okay? Que eso yo creo que es lo más importante. Exacto. Perfecto, pues. Buena conversación con Alexis Ose, subgerente de estrategia de BCI, corredor de bolsa, Sara Vial, Channel Owner, BCI Wealth Management. Gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros en el programa. Bueno, tenemos todos los días algo diferente de 10 a 10 y media de la mañana, donde vamos conversando sobre la contingencia, la coyuntura y mirando también. Así que el que abra la cuenta digital, creo que este puede ser un muy buen faro, un muy buen barómetro para tomarle la temperatura también a lo que está pasando en los mercados. Así que nos pueden escuchar todos los días de 10 a 10 y media de la mañana. Totalmente. Buenísimo. Completamente invitado. Y gracias por otra vez recibirnos. No, pero Exacto, feliz, pues aquí además vinieron acompañados, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nombre? Que se gane un premio el que diga los nombres de los monólogos. Sí, tienen nombre, ¿no es cierto? Ya, pero no lo vamos a decir. Ya. Sara, Alexis, gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias también por acompañarnos. Mañana a las 10 de la mañana volvemos en algo diferente. Bueno, y nos vamos juntando durante el día. Que esté muy bien. Chao, chao.